A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día y para todo el que me escucha. Shalom. En el devocional anterior comencé un pequeño estudio sobre los discípulos de Jesús. Hoy quiero profundizar un poquito más en ello. Antes de avanzar, quiero retomar de nuevo a Andrés, que aunque les hablé de él en el devocional anterior, sentí que de pronto no se habla mucho de él como de Pedro. Y tal vez a muchos se les pase algo por alto, que él fue quien trajo a Pedro a los pies de Cristo. Y no solamente a Pedro, también trajo a otros a los pies de Cristo. En Juan 12, del 20 al 22, vemos a unos griegos que estaban buscando a Jesús. Y dice que estos griegos le preguntan a Felipe, y Felipe va y le cuenta a Andrés. Y luego Andrés y Felipe van y le cuentan a Jesús. O sea, aquí se ve de nuevo a Andrés trayéndole personas a Jesús. Y aunque aparentemente esto no es tan importante, es importante. Porque si Dios te da una persona para traerla a sus pies, es una persona. Él no te va a pedir por 1000 si Él está esperando de ti una persona. Cada discípulo tenía una función, así como la tenemos cada uno de nosotros. La función de Andrés era traer personas a los pies de Cristo. Y la función de Pedro era diferente. Y aunque tal vez Pedro alcanzó muchas más personas, el primero que inició con esa semillita fue Andrés. Es como que uno planta una semillita y después venga otro y la riega, y ese otro que la riegue, pues da más frutos. Todavía tú plantaste esa primera semillita. ¿Y por qué les digo esto? Porque de pronto alguien se siente menos importante que otro, y para Dios todos fueron importantes. Es más, cada uno de los discípulos dice en el libro de Apocalipsis que la nueva Jerusalén va a estar fundada con el nombre de los 12 discípulos. Y ahí se ve que los 12 fueron importantes, pero cada uno tuvo una labor diferente. Hoy los quiero llevar a una historia que se encuentra en Marcos 9, del 2 al 9. Y aquí vemos a Jesús que toma a 3 de sus discípulos y los lleva a un monte alto. Y delante de estos 3 discípulos, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, Él se transfigura enfrente de ellos. Y estos hombres pudieron ser testigos de la gloria de Dios. Cuenta la historia que las vestiduras de Jesús se transformaron en un blanco resplandeciente como nieve. Y pienso que Jesús de pronto resplandecía como luz, como dice que Él era luz. Y Él se mostró en medio de Elías y de Moisés. Es ahí que estos discípulos pueden escuchar al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estos 3 hombres pudieron ser testigos de algo grandioso, algo del reino celestial. Y hay muchas personas que se preguntan por qué Dios escogería solamente a 3 de sus discípulos y no a los 12 para un acto tan importante. Hay quienes dicen que Jesús escogió a estos 3 discípulos porque eran los más débiles. Otros dicen que eran porque era su grupo preferido. Otros dicen que eran porque eran los líderes. Hay quienes piensan que estos 3 eran los más problemáticos. En fin, muchas explicaciones. Y la verdad es que no me gustaría a mí explicar algo que no da una explicación en la Biblia. Entonces yo lo que creo es que fue la voluntad del Padre. Jesús sabe cosas que nosotros no sabemos. La Biblia no dice por qué escogió estos 3. De pronto les servirían para lo que Dios tenía trazado para ellos en su futuro. Como cuando hacemos de pronto un trabajo y repartimos el trabajo en diferentes personas porque sabemos o confiamos en las diferentes habilidades que tienen esas personas. Aunque sé que en realidad Dios no escoge a las personas que sean más hábiles ni las mejores, sino Él transforma a las personas. Así que más bien creo que la justificación más grande es que Dios es soberano, Dios escoge a quien quiere. Desde el principio de la Biblia vemos a Dios escogiendo personas con diferentes propósitos. Por ejemplo, a Abraham lo sacó de su parentela y le dijo que a través de él seríamos bendecidos todas las personas de la tierra. A José
Lo escogió dentro de sus hermanos para ser el gobernador de Egipto. A David lo sacó del medio del campo, un simple pastor de ovejas, era un niño aún cuando fue llamado para convertirse en rey. A Moisés, dice que estaba en el desierto pastoreando un rebaño de ovejas que era del suegro, y de pronto Dios se le apareció y lo llamó a ser el libertador de su pueblo. A Gedeón, estaba trillando trigo cuando el Señor le llamó para liberar a su pueblo de los madianitas. Él escogió a los profetas según le plació. Escogió a María entre tantas mujeres para ser la madre de Jesús. En fin, vemos a siempre Dios que escoge para sus planes y propósitos. Y como vimos en el devocional anterior, Él transforma a las personas, las califica de acuerdo a su plan. Vimos cómo transformó la vida de Pedro. Hoy quiero profundizar un poquito en la de Juan. Se recuerda del devocional anterior que Juan, al igual que su hermano, eran llamados hijos del trueno. En la Biblia hay una historia en Lucas 9, a partir del versículo 51, donde cuenta que Jesús había enviado a sus discípulos a una aldea samaritana. Y Él los había enviado para hacerlo en preparativo, porque ya Jesús se estaba acercando a la hora de su muerte. Y cuenta que los samaritanos se negaron a recibir a los discípulos de Jesús. Y les leo lo que pasa en el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren qué clase de pregunta. Aquí se ve estos dos hermanos que querían acabar con la aldea. Ellos estaban acostumbrados a que Elías acababa las cosas con fuego, así que ellos dirían, bueno, pues le metemos fuego a todo el mundo y todo el mundo que se muera. Y Jesús los tiene que regañar. Jesús les explica que las cosas no funcionan así. En este mismo capítulo 9, si se leen un poquito antes, el versículo 49, cuenta que Juan había visto un hombre echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y que Él se lo prohibió, porque no era de su grupito selecto, no era de parte de los discípulos. Y de nuevo Jesús lo tiene que corregir. Y Jesús le dice, aunque Él no vaya a nuestra iglesia, aunque Él no esté trabajando para nosotros, todavía lo puede hacer si está en mi nombre. No es así como Jesús le contesta. Les leo el versículo 50, pues no quiero cambiar las cosas de la Biblia. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Le leo la Nueva Traducción Viviente porque me gusta mejor cómo lo explica. Dice así: no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. ¿Y por qué es importante? Porque hay veces que entre las mismas religiones, entre los mismos cristianos, nos ponemos tropiezos los unos a los otros. Y si todos hacemos cosas para Jesús, pues para Jesús trabajamos. Debemos andar unidos. Y siguiendo con Juan, aquí vemos que no es el mismo Juan que conocemos como apóstol, aquel que se recostó a Jesús en su hombro, aquel que en su libro habla muchas veces del amor, aquel que aún estando en la cárcel dice que animaba a las demás personas. A Juan se le conoce como el discípulo, el apóstol del amor. Y ya ven que primero era completamente diferente. Él fue transformado al pasar tiempo con el Maestro. Su carácter fue transformado. La vida de los discípulos la pueden profundizar un poquito más. Pero a medida que ellos fueron pasando tiempo con el Señor, fueron siendo moldeados a la imagen del Padre. Y eso mismo nos puede pasar a usted y a mí. En Filipenses 1:6 dice,
Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así como Dios transformó a Juan, que se recuerdan que él también era el que se peleaba con su hermano por buscar un puesto al lado de Jesús, y el resto de los discípulos se molestó, puesto que veían que él era, digamos que estaba buscando como su propia conveniencia. Y Jesús les explicó que el reino de él era completamente un reino opuesto. Era un reino de amor, era un reino de servicio. Y aquí vemos al final de los tiempos de Juan cómo aún el preso, él le animaba a otras personas, como él aún estaba pasando por problemas y dificultades, y empezó a pensar en los otros, porque fue transformado a través de Cristo. Y eso nos deja ver que Dios puede transformar a cada uno. Es más, todos sus discípulos, Dios los amó, los transformó, los usó de diferentes maneras. Excepto por Judas, que fue el que traicionó a Cristo, todos llegaron a ser apóstoles. Y quiero ir cerrando con Romanos 8:29, que dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir, hermanos, que aquellos que Dios desde antemano predestinó, nos va a ir transformando a su imagen y semejanza, hasta que seamos como el varón perfecto, Jesús, como Él es el primogénito de muchos hermanos. Y si de pronto te identificas con el carácter de Juan, ya seas como que dice que tenía un carácter fuerte, recuerda, solamente necesitas un encuentro con Jesús. Él transforma lo que no se puede transformar. Y mientras más tiempo pases con Él, dice que Él irá trabajando con nosotros y va a ir perfeccionando la buena obra que ya empezó. Y bueno, te quiero dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te cuide, que te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz. Shalom. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle clic a la campanita, de esa manera sabrás cada vez que suba un devocional nuevo. Recuerda también de compartirlo. Yo puedo poner una semillita, pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios te bendiga. Shalom.